Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos y todas a esta video clase que tiene por tema, ¿no? El adentrarnos, el introducirnos y el lograr los conocimientos propios de la terapia basada en la evidencia de dos trastornos que probablemente son de los más comunes, ¿no? Que habitualmente aparecen en la práctica clínica, ya sea en lo público como también en las redes privadas de salud mental. Estamos hablando del trastorno de ánimo, ¿no? De la depresión, ¿sí? Y por otro lado, del trastorno de ansiedad generalizada. A ese respecto, la idea es poder trabajar, ¿no? Primero, el trastorno del ánimo, hacer una pequeña caracterización del trastorno, ¿sí? Y ciertamente mm, ver los criterios propios del diagnóstico, criterios que aparecen en el manual DSM-5, que es el manual eje para el trabajo con diagnóstico, ¿no? Del curso, ¿sí? Finalmente, vamos a ver alguna breve propuesta de intervención, ¿no? Para el trastorno del ánimo. Lo mismo va a ocurrir con el trastorno de ansiedad generalizada, ¿sí? Primero haremos una pequeña caracterización del trastorno, ¿sí? Después pasaremos a los criterios diagnósticos que aparecen en el DSM-5 y finalmente veremos algún pequeño abordaje, ¿no? Técnico propio de la psicoterapia basada en la evidencia, para el famoso TAG, ¿no? Trastorno de ansiedad generalizada. Cuando pensamos en la definición, ¿no? De depresión, cuando pensamos en la definición más académica que podríamos señalar para la depresión, probablemente la mejor opción que tengamos es la de acercarnos a algún diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, ¿sí? Eh, Dentro de todas las acepciones del término depresión, en las cuales se encuentran incluso acepciones geográficas, ¿no? Aparece el de síndrome caracterizado por una tristeza profunda y por la inhibición de las funciones psíquicas, incluyendo algunas de carácter neurovegetativo. Yo creo que es una definición muy clara, precisa y acertada de lo que constituye un cuadro depresivo, ¿sí? Lo que caracteriza fundamentalmente los cuadros depresivos es la baja de ánimo, que a la luz de la definición de la RAE sería esta tristeza profunda, ¿no? Y también una cierta caracterización por la inhibición de funciones, incluyendo algunas neurovegetativas. Cuando hablamos de lo neurovegetativo, estamos hablando de las funciones básicas del sistema nervioso, ¿sí? Estamos hablando del sueño, del ciclo de sueño-vigilia, estamos hablando de la capacidad de atención y concentración, estamos hablando del deseo sexual, ¿no? O la libido, ¿no? Estamos hablando de los sistemas que de alguna manera permiten un balance psíquico, neural, ¿no? De la ingesta de alimentos, digamos, del apetito, ¿no? Por tanto, cuando decimos que hay algunas funciones neurovegetativas que pueden alterarse en un cuadro depresivo, precisamente estamos hablando de eso, y funciones que obviamente van a formar parte en su alteración de los criterios diagnósticos que el DSM-5 nos presenta, que vamos a ver más adelante. En ese sentido, si quisiéramos situar los trastornos depresivos dentro de un área, ¿no? De trastornos en el DSM-5, diríamos que, claro, la depresión, ¿no? La depresión mayor, cuadro específico de trastorno de ánimo, se encuentra dentro del capítulo de los cuadros o trastornos de ánimo, donde aparecen otros también, ¿no? De hecho, en primer lugar aparece el trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo. En el segundo lugar aparece el trastorno depresivo mayor, que va a ser el objeto de trabajo de esta clase, ¿sí? En tercer lugar, el trastorno depresivo persistente, el trastorno disfórico premenstrual, el trastorno depresivo inducido por sustancias, por medicamentos, el trastorno depresivo debido a otra afección médica y finalmente otros trastornos o cuadros del ánimo depresivos especificados, y también hay una cápite para los cuadros depresivos o del ánimo no especificados. ¿Se habrán dado cuenta, por ejemplo, que no aparece dentro de este capítulo
el cuadro bipolar, ¿no? O el cuadro de ánimo bipolar, ¿no? O la famosa depresión tipo 2, ¿no? Esta no aparece fundamentalmente porque ha sido sacada de este capítulo y ha sido incorporada dentro de los cuadros denominados cuadros psicóticos. ¿Sí? El trastorno bipolar ya no está considerado desde el DSM-5 dentro de los cuadros del ánimo, ¿no? Eh, propiamente tal. Si pensamos en una caracterización del DSM-5, a propósito de los criterios diagnósticos asociados al trastorno depresivo mayor, hay algunas cosas que tenemos que revisar. Primero, que el criterio A, ¿no? Es un criterio que de alguna manera describe ciertas conductas, ciertos síntomas que habitualmente y con cierta recurrencia aparecen, ¿no? En el marco del desarrollo de un cuadro depresivo mayor. ¿Sí? De hecho, el DSM-5 es bien claro al señalar que respecto del criterio A, lo que se persigue es que el terapeuta o quien esté diagnosticando, ¿sí? Pueda encontrar 5 o más de los siguientes síntomas, ¿no? Eh, donde al menos uno de los dos primeros debe estar, ¿no? ¿Cuáles son estos dos primeros que son los más relevantes? ¿Sí? El estado de ánimo depresivo o deprimido, ¿no? Que probablemente es constitutivo, ¿no? De lo depresivo. ¿Sí? Habitualmente muchos de los síntomas que nosotros vamos a ver también los vamos a encontrar en cuadros ansiosos, ¿sí? A excepción de la, eh, del ánimo bajo, ¿sí? O la denominada anedonia, ¿no? O incapacidad para seguir sintiendo placer sobre las actividades que antes se desarrollaban. El segundo es una subcategoría de anedonia, ¿no? Que es la disminución del interés por lo que se realiza. Entonces, al menos unos de estos dos deben estar. A partir de los otros, bueno, sumamos hasta encontrar 5 o más. Pero algunos de estos dos, que son como las dos subcategorías de la anedonia, ¿no? Como criterio central, como síntoma central del cuadro de ánimo, eh, debe al menos uno de estos dos estar. Los otros, que nos permiten reportar los otros 5 necesarios para el diagnóstico de la depresión mayor, son notoria pérdida o ganancia de peso, 5% al mes, insomnio o hipersomnia, vale decir, la necesidad de dormir, ¿sí? La sensación de estar cansado y de querer dormir, y de hecho hacerlo, más allá de lo que habitualmente se hacía, ¿sí? Y de lo que es considerado saludable o reponedor hacer. Y respecto del insomnio, nosotros sabemos que hay tres grandes categorías de insomnio, ¿no? El insomnio de conciliación, el insomnio de sueño interrumpido, ¿sí? Y el insomnio de despertar precoz, ¿sí? El primero, de conciliación, es tal como su nombre lo indica, es un insomnio que impide muchas veces conciliar el sueño. El sueño interrumpido es el insomnio caracterizado por el despertar una, dos, tres, cuatro o cinco veces durante la noche. Y para muchos el más complejo, por, por lo significativo, digamos, de la manifestación de la alteración del ciclo sueño-vigilia, está dado fundamentalmente por insomnio de despertar, ¿no? Que el paciente o una persona despierte, ¿no? Prácticamente como si fueran ya los momentos de levantarse y a veces son las 3:30, 4 de la mañana. No se puede conciliar el sueño y pasa este fenómeno muy habitual, ¿no? Que la persona empieza a quedarse dormida nuevamente cuando ya está a punto de sonar el teléfono o lo que sea para despertarse y para iniciar la jornada. Aumento o disminución de la actividad motora, ¿no? Hay personas con depresión que efectivamente bajan su nivel motriz, su actividad motriz, se lentifican, ¿sí? Fatiga o falta de energía, sensaciones de inutilidad, ¿no? Culpa exagerada o inapropiada, que a veces puede llegar incluso a ser delirante. Estamos aquí hablando más bien de una patología cognitiva a nivel del sistema de creencias consciente. Dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones, para decir, la afección a la atención y concentración propia de estos pacientes. ¿Sí?
y presencia de pensamientos de muerte, ¿no? De suicidio, ¿no? Sin planeación, ¿no? Me refiero ¿cómo se llama? A planes concretos o intentos suicidas propiamente tal. Dentro del criterio B, para el diagnóstico de depresión mayor, se encuentra un malestar significativo, deterioro en lo social, ¿no? En lo laboral y en alguna otra de las áreas vitales propias de la existencia humana, por decirlo de alguna manera. Un criterio C que indica la no atribución, ¿no?, de este cuadro depresivo al uso de sustancias o alguna enfermedad médica, porque son criterios que tienden a priorizarse por sobre el de la depresión. Finalmente, la prerrogativa también que tienen otros trastornos psíquicos, ¿no? Eh, como la psicosis, ¿no? Cuando hablamos de psicosis, ¿no? Cuando hablamos de un trastorno psicótico, obviamente prerrogativa por sobre este trastorno de G1. Finalmente, ¿no? Especificar si el cuadro depresivo mayor cursa sin episodios hipomaníacos o maníacos, ¿no? Salvo origen en sustancias o algún tipo de cuadro médico, ¿no? Porque si efectivamente empiezan a aparecer también manías o hipomanías, ya tenemos que tratar la depresión mayor y tipo 2, que, como les decía, sale del rango de los cuadros de ánimo y se instala tipo de cuadros como los cuadros psicóticos. Cuando pensamos en la depresión mayor, ¿no? La también denominada depresión unipolar, ¿no? Y pensamos en un modelo explicativo de carácter conductual, yo diría que el modelo más simple de carácter conductual basado en la evidencia, ¿sí? Es aquel que indica que en algún momento las conductas rutinarias del sujeto, que el sujeto realiza habitualmente, dejan de proveerle, ¿no? Eh, del refuerzo tan necesario, ¿sí? Eh, ya sea que yo trabaje y ese trabajo me dé un sustento económico, ya sea que trabaje y tenga significado en él el hecho de que al trabajar, ¿no? Permito de alguna manera satisfacer algún tipo de necesidad personal, o me permite mantener a mi familia, o me permite ver crecer a mis hijos, o me permite de alguna manera eh, poder sobrellevar de manera económicamente sustentable, ¿no? Mi vida o la vida de los seres que yo quiero. Cuando esa actividad deja de tener esos reforzadores, deja de tener sentido, porque los refuerzos se rutinizan tanto que dejan de ser refuerzos, ¿no? Eh, ahí se encuentran, creo yo, los indicadores fundamentales para entender el inicio, ¿sí?, del desarrollo de una posible depresión mayor en esto, ¿no? Cuando los reforzadores dejan de tener sentido, ¿sí? Cuando hacer mi vida, aunque sea por un sueldo, deja de tener sentido, porque de alguna manera sin refuerzo, ¿no?, los sujetos empiezan a evitar la cotidianidad. ¿Para qué trabajar si finalmente hacerlo, ¿no?, me cansa, me estresa, ¿sí? Y lo que yo recibo aparte, lo que yo recibo a cambio, ya ya no lo tengo significado como un refuerzo, ¿sí? Se ha rutinizado la vida. Y en ese sentido, entonces, comienzan las conductas evitativas de esos procesos que ya no tienen ningún tipo de refuerzo. Por eso es que las personas con depresión habitualmente tienen problemas con su rutina cotidiana, sea esta laboral, familiar, interpersonal, ¿no? De carácter sexual, ¿no? Las distintas áreas de la vida donde el sujeto tenía ciertas rutinas empiezan a ser incómodas, empiezan a ser molestas, empiezan a ser melancólicas para el sujeto porque no le entregan la satisfacción y ese refuerzo necesario. Por tanto, el cuadro de depresión mayor es entendido también como un cuadro que, si bien es cierto, en su gestación puede haber algún tipo de condicionamiento clásico, en términos generales su mantención dice más bien relación con un condicionamiento operante, vale decir, con la evitación de un sufrimiento, ir al trabajo sin sentido, ¿sí? Por tanto, evitar el trabajo como una forma de lograr un satisfactor que, aunque momentáneo, no ir al trabajo, no pasar la mar en el trabajo, a eso me refiero con el satisfactor, ¿sí? Pero que al no hacerlo, perpetúa, ¿no?, mi sensación de poco control, mi sensación de
poca capacidad para afrontar el trabajo, para hacer las cosas. Es decir, mantiene el cuadro clínico depresivo durante el tiempo. En el fondo se da un interjuego complejo eh, entre evitar, ¿no?, sentirme mal, ¿no?, y en esa evitación mantener un cuadro como el cuadro del ánimo, ¿no?, un cuadro de depresión. ¿Cuál es la idea entonces detrás de un paciente que le pudiera ofrecer como técnica de trabajo o como modelo de trabajo la psicoterapia basada en la evidencia? Sin duda, ¿sí? Uno de los modelos basados en la evidencia que más se utilizan para el trabajo con los pacientes depresivos es el modelo interventivo denominado activación conductual. ¿En qué consiste? En que el paciente logre nuevamente desarrollar, estructurar y armar un, eh, un formato de vida, un conjunto de actividades que le empiecen a devolver esos reforzadores naturales que alguna vez tuvo, ¿sí? Volver a motivarse por el trabajo, volver a motivarse por las actividades cotidianas, volver a motivarse y sentir satisfacción, ¿no?, por las actividades que en alguna oportunidad me entregaron esa satisfacción necesaria para seguir haciendo. Aquí la idea central es que el sujeto vuelva progresivamente a exponerse a sus reforzadores positivos naturales, ¿no? Y así pueda sentir la consecuente satisfacción, ¿sí? Eh, y esa consecuente satisfacción, obviamente asociada con sensaciones placenteras, hacer las cosas generando mayor confianza, hacer las cosas generando mayores sensaciones de competencia, ¿no? Volver a hacer aquellas cosas que en algún momento se rutinizaron y perdieron el sentido, por tanto muchas veces no son las mismas, sino que de alguna manera una forma distinta de hacerlas o una forma distinta de poder afrontar la vida cotidiana, estando muy atento a las consecuencias reforzadoras y gratificantes de ello. Que un paciente entonces se levante de la cama, vuelva a hacer las actividades cotidianas y familiares que habitualmente hacía, sobre todo aquellas que le reportaban algún tipo de placer. Si era un ávido lector, volver a contactarse con los libros. Si era un hábil jardinero, volver a contactarse con el antejardín y con el patio de la casa. Actividades que deben ir creciendo en su complejidad paso a paso. Primero, las más simples, las más fáciles de desarrollar, y de ahí posteriormente buscar un conjunto de actividades que le permiten ese refuerzo positivo, algo más complejo. La idea de alguna manera es activar conductualmente al paciente, activarlo en torno a conductas placenteras que le reporten con cierta facilidad la satisfacción que se ha perdido, ¿no? Y por tanto el refuerzo necesario. Algunas características centrales de la activación conductual que son necesarios de mencionar, ¿no? Primero, que la activación conductual es un procedimiento que va absolutamente acorde con la idea de depresión, ¿no? Fomentada desde los modelos explicativos cognitivo-conductuales basados en la evidencia. Segundo, ¿no?, que como todo proceso, privilegia el afrontamiento, ¿no? Privilegia el hacer por sobre la reflexión o por sobre sentir. Yo diría que es una técnica, es un modelo interventivo fundamentalmente basado en hacer, no en pensar hacer o no en sentir como para poder hacer, sino que directamente hacer. ¿Qué cosas te pueden devolver tus reforzadores cotidianos naturales? Eso tiene. En tercer lugar, es un procedimiento protocolarizado, como ya dijimos, actividades simples primero, actividades más complejas después, ¿sí? Habitualmente tenemos a un paciente que tiene algún tipo de licencia cuando acude a terapia, tanto si está con licencia en su casa, probablemente vamos a tener que protocolarizar y privilegiar en un principio dentro del marco protocolar, ¿no? Aquellas actividades que pueda realizar en casa, ¿sí? Posee instrumentos de medición, permite ir evaluando el paso a paso de la terapia y si se van consiguiendo metas. Y finalmente, ¿no?, valoriza poder jerarquizar las conductas, ¿no?, que sean con mayor posiblemente susceptibles de activas, ¿sí? Ese es el trabajo de coordinación entre el terapeuta y el paciente.
el paciente propiamente. Un paciente, cada vez que termina, ¿no?, una sesión y está trabajando en el marco de la activación conductual, sabe cuáles van a ser sus conductas que ha de trabajar durante la semana. Si esas se logran, si se alcanzan las metas semanales, probablemente en la siguiente sesión entonces podamos ir avanzando hacia otras metas conductuales un poco más. Como dijimos en un inicio, también en esta videoclase abordaremos el cuadro denominado trastorno de ansiedad generalizada. Un cuadro también que yo diría aparece mucho, ¿no?, en la consulta cotidiana, ¿no? Tanto, y tiene alta prevalencia en nuestra población, tanto en el sistema público como en el sistema privado de salud mental. ¿Qué diríamos en términos bien generales, característicos respecto del trastorno de ansiedad generalizada? Podríamos decir que es un síndrome. Cuando hablamos de un síndrome, estamos hablando de un aglomerado de síntomas o un sistema de síntomas, ¿no?, que se caracteriza fundamentalmente por la presencia de una preocupación excesiva, ¿sí? Eso de lo excesivo de la preocupación puede ser por la intensidad, por la frecuencia de la preocupación o ciertamente por la incapacidad que sienten los pacientes para poder controlar esta preocupación. Habitualmente, esta preocupación está asociada con acontecimientos futuros que se ven como potencialmente negativos, ¿no? Diríamos nosotros anticipaciones catastróficas. Esto último con independencia de los contenidos de dicha preocupación. Cuando pensamos en el DSM-5 y abordamos de alguna manera dónde se encuentran los trastornos de ansiedad o dónde se encuentra el trastorno de ansiedad generalizada, bueno, obviamente que no se encuentra en el capítulo de los cuadros de ánimo, se encuentra en el capítulo de los cuadros de ansiedad y comparte, yo diría, un lugar dentro de un conjunto, ¿no?, de otros trastornos de ansiedad comunes y no tan comunes, pero que tienen por característica, creo yo, ser varios, ser muchos, ¿no? Tenemos el trastorno de ansiedad por separación, para niños, ¿no?, el trastorno de mutismo selectivo, las fobias específicas o fobias de objeto, ¿no?, el trastorno de ansiedad social, el trastorno de pánico, la agorafobia. En séptimo lugar aparece ciertamente el TAG, el trastorno de ansiedad generalizada, y finalmente, octavo lugar, los trastornos de ansiedad que surgen a partir del consumo de sustancias o de medicamentos, que tienen una nomenclatura particular, ¿no? Y trastornos de ansiedad también que aparecen por alguna afección médica y ciertamente otros trastornos de ansiedad especificados y no especificados. Pero cuando pensamos en trastornos de ansiedad, hablamos de múltiples posibilidades, entre los cuales el trastorno de ansiedad generalizada es uno de ellos. ¿Será efectivamente el DSM-5 dentro del capítulo de los cuadros de ansiedad, como decíamos anteriormente, el que describirá una serie de criterios diagnósticos, ¿no?, que deben cumplirse para poder diagnosticar a una persona como cursando, ¿no?, o habiendo desarrollado un trastorno de ansiedad generalizada? ¿Sí? El primer criterio A, es precisamente el de la ansiedad y preocupación excesiva de carácter anticipatorio, vale decir, respecto de una situación que aún no ha ocurrido, ¿no? Situación o actividad, ¿sí?, durante un mínimo de tiempo de 6 meses. El criterio B habla de la incontrolabilidad de esta preocupación. El criterio C dice que esta preocupación o esta ansiedad debiese presentarse asociada a 3 o más de los siguientes síntomas durante los últimos 6 meses. Primero, inquietud de entrampamiento o nerviosismo intenso. Segundo, facilidad para sentirse fatigado o agobiado, ¿no? C, dificultad para concentrarse o quedarse muchas veces con la situación de mente en blanco o bloqueo mental. D, irritabilidad. E, tensión muscular o dolores musculares producto de ciertas contracturas musculares o tensiones. F,
problemas de sueño, conciliación, sueño interrumpido, entre otros, que son los clásicos tipos de insomnio que pueden presentar las. Tres o más de esos síntomas deben de alguna manera acompañar, ¿no?, a este tipo de preocupación excesiva propia del criterio A del trastorno TAG o de ansiedad general. Además de los criterios antes mencionados, obviamente que siempre aparecen estos criterios de alguna manera como anexos, pero que son importantes de considerar. Primero, que el trastorno de ansiedad generalizada debe repercutir en algunas otras áreas. Vale decir, debe ser un malestar que de alguna manera complica y deteriora algunas de las otras áreas vitales del paciente. Lo social, lo laboral, ¿no?, o alguna otra área vital, como por ejemplo la sexual, ¿no? Después, los criterios anexos, como les decía yo. Criterio E, que no se atribuya, ¿no?, la causa de este trastorno al uso de sustancias o algún tipo de enfermedad médica, que obviamente tienen prioridad o prerrogativa sobre el criterio diagnóstico de TAG. Y finalmente, que también tienen prerrogativa otros trastornos mentales que pudieran ser más específicos, como el trastorno de pánico, la fobia social, el trastorno obsesivo compulsivo. Hay varios modelos que permiten explicar tanto el inicio, la adquisición, como también el mantenimiento del trastorno de ansiedad generalizada. En este caso vamos a ver el modelo que explica este trastorno de ansiedad generalizada, denominado MEP, o modelo de evitación de las preocupaciones. Este modelo explicativo del TAG, ¿no?, señala que hay un proceso básico, y es que las preocupaciones excesivas que puede tener un sujeto suelen inhibir o desactivar un sistema natural que existe en cada persona y que es el sistema que permite activar el pensamiento y las correspondientes acciones para satisfacer los problemas que se nos generan en la vida cotidiana. Este modelo, en el fondo, lo que señala es que los seres humanos estamos provistos naturalmente, a propósito de nuestra propia corporalidad, de nuestra propia afectividad, de nuestro sistema cognitivo, de herramientas que nos permiten idear un problema, darnos cuenta de un problema e inmediatamente decidir cuáles van a ser las acciones concretas y puntuales que me van a permitir satisfacer o resolver el problema. Cuando se empieza a generar un trastorno de ansiedad generalizada, este mecanismo propio de la ansiedad, de la preocupación excesiva, inhibe que el sujeto pueda actuar, privilegiando fundamentalmente la preocupación. En ese sentido, lo que sobreviene, según los autores de este modelo, es un refuerzo negativo. Vale decir, se evita el afrontamiento, ¿sí?, lo que permite de alguna manera que no se extinga concretamente la preocupación, ¿no?, y haciendo que ésta se perpetúen en el tiempo, ¿no? Pues la situación catastrofal anticipada, ¿no?, habitualmente no. En otras palabras, cuando una persona empieza permanentemente a preocuparse, pero no necesariamente a accionar concretamente para satisfacer la preocupación, ¿sí? Me explico, por ejemplo, cuando yo me doy cuenta de que los niños están en el colegio y que es la hora, por ejemplo, de salir a jugar al recreo, yo entonces me empiezo a preocupar en casa, ¿no? O en el trabajo o donde esté, ¿no? Me empiezo a preocupar, qué pasa con los niños, me imagino que de repente podrían caerse porque el patio es de cemento y los niños corren de un lado para el otro y se podrían caer y se podrían accidentar. No hago nada para resolver la situación. Simplemente me empiezo a dar vuelta y empiezo a rumiar cognitivamente la preocupación. ¿Qué ocurre? ¿Y por qué se perpetúa este modelo de preocupación? Porque finalmente nunca ocurre la situación catastrofal anticipada. A las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, sea la jornada que sea que tengan los niños en el colegio, estos probablemente volverán, y volverán entre comillas sanos y salvos, ¿sí? Por tanto, para el modelo de evitación de las preocupaciones, ¿sí?, lo que hace el sujeto al preocuparse permanentemente es que se produce por consecuencia un proceso de reforzamiento de la preocupación, porque el sujeto entiende, de alguna manera, que el preocuparse evitó que el desastre ocurriera.
Es como cuando los padres, uno les pregunta a los padres, bueno, ¿por qué ustedes se consideran buenos padres? Bueno, porque somos padres permanentemente preocupados, ¿sí? Porque además la preocupación tiene un alto valor social. Entonces, en este modelo, ¿sí? Se produce una perpetuación también por condicionamiento operante, ¿no? Al yo preocuparme, vuelvo a insistir en la idea, y al no producirse finalmente la consecuencia negativa catastrofal, esta no ocurrencia de la catástrofe queda registrada para el sistema del paciente como producto, ¿no? De haberse preocupado, no de haberse accionado, ¿sí? En ese sentido, claramente, ¿no? Es una conducta de las denominadas conductas super. Junto con el modelo de evitación de las preocupaciones, aparece un segundo modelo primo hermano de este que acabamos de ver, que se denomina modelo de intolerancia a la incertidumbre, ¿sí? Este es un modelo que también explica la aparición del daño, ¿sí? Y que también lo explica a partir de un proceso básico, ¿no? De alguna manera que la preocupación excesiva, ¿no? Suele ser una respuesta natural, pero que muchas veces se puede volver patológica, de alguna manera de responder por parte de nuestro organismo a situaciones que son ambiguas o a situaciones que a veces son inciertas y que obviamente esa incertidumbre, ¿no? Le genera altos niveles de estrés y de molestia. Por eso es que el organismo naturalmente respondería con la preocupación excesiva. Estas preocupaciones crónicas frente a las situaciones ambiguas o que generan incertidumbre se pueden generar por tres vías indirectas. Primero, yo diría la primera es que hay personas que creen muy positivamente acerca de las preocupaciones. Un poco lo que les decía yo recién. Preocuparse, ¿sí? Es muchas veces un valor dentro de la sociedad. Se considera muchas veces igual al cariño, al amor, ¿no? Que se le puede tener a las personas o a nuestros familiares. Por tanto, cuando hablamos de las creencias positivas respecto de la preocupación, hablamos de este tipo de creencias. Yo me preocupo, ¿no? Permanentemente porque me considero buen padre o buena madre, ¿no? O buen trabajador o buen hermano. Por otro lado, las personas que tienden a generar esta preocupación excesiva como respuesta frente a las preocupaciones o a las incertidumbres de la vida, también lo hacen porque sienten que los problemas en sí mismos son negativos. Sobre todo en personas que sienten de alguna manera que ponerse en problemas, poner en riesgo un vínculo, es molestarse con los demás o que los demás se molesten conmigo. Por tanto, resolver un problema, ¿sí? Tiende a ser una situación a la cual las personas naturalmente rehuyen, cuando lo que debieran hacer naturalmente es todo lo contrario. Si tienen un problema, encontrar los mecanismos adecuados para poner en acción remediales que satisfagan el. Por otro lado, o en tercer lugar, habitualmente son personas que tienden a ver los problemas y a evitarlos, ¿no? Tienen una tendencia a evitar, pero cognitivamente, no solamente la acción, sino que a evitar cognitivamente resolver o encontrar estrategias de resolución de los problemas. Prefieren en ese sentido preocuparse permanentemente. Cuando pensamos en el tratamiento de la ansiedad generalizada, ¿sí? Obviamente que la terapia basada en la evidencia, ¿no? Nos entrega algunos mecanismos bastante interesantes, ¿no? Que han surgido desde la evidencia científica, ¿no? En esa perspectiva, tanto la terapia cognitivo clásica, ¿no? La terapia de Beck, la terapia de May, la terapia de Albert Ellis, ¿no? Propone estrategias y de alguna manera dispositivos de intervención cognitivo para el abordaje de las creencias del paciente, sobre todo que en el trastorno de ansiedad generalizada las creencias desadaptativas suelen aparecer, creencias de uno mismo o creencias de cómo es el mundo, ¿no? O creencias acerca de los otros y del futuro, ¿sí? Especialmente del futuro, ¿no? Como un futuro catastrofal. Pero obviamente también hay herramientas netamente conductuales que permiten el abordaje de este tipo de preocupaciones excesivas. El automonitoreo, las técnicas de relajación,
la desensibilización autocontrolada, ¿no? El control de estímulos gradual, la reestructuración cognitiva como mecanismo propio de la terapia cognitivo clásica, el monitoreo de resultados respecto del trabajo con las preocupaciones, ¿sí? Intentar vivir libre de expectativas acerca del futuro, que suelen ser el caldo de cultivo de las preocupaciones excesivas, las focalizaciones en el presente, ¿no? Sobre todo a través de técnicas novedosas como las técnicas de mindfulness o de conciencia plena, que de alguna manera han permitido incorporar dentro del background de trabajo o del quehacer clínico conductual procesos meditativos, ¿no? Y ciertamente también la activación conductual como mecanismo de afrontamiento y de activación por sobre la preocupación y los mecanismos cognitivos de preocupación excesiva. Bueno, hemos revisado de manera global, ¿no? Algunos elementos que pueden ser de interés, que pueden de alguna manera introducirlos, ¿no? A estos dos cuadros clínicos muy característicos, como les digo yo, de la consulta habitual, ¿no? El trastorno del ánimo, la depresión mayor en específico en realidad, y el trastorno de ansiedad generalizada. Espero personalmente que esta videoclase les sirva, ¿no? Y les permita una base, ¿no? Para poder profundizar a través de otros elementos propios del curso el trabajo, ¿no? En estos cuadros. Estén bien. Adiós.